considerado durante la época de los 70 como uno de los actores estelares del cine mexicano. El histrión nació en Guadalajara, Jalisco, el día 24 de noviembre del año de 1925. Su nombre real era Fernando Gutiérrez López, y su máximo sueño era ser un gran torero, pero una cornada en la pierna después de 5 años de novillero lo hizo renunciar a este lindo sueño. Gracias a su personalidad, inició una carrera en el cine mexicano en el año de 1946, primero con papeles secundarios en películas como Juan Charrasqueado, Si Adelita se fuera con otro, La Malquerida, Puerta Joven y El Mártir del Calvario, entre otras. Trabajó al lado de figuras estelares como María Félix, Arturo de Córdoba, Pedro Armendáriz, Joaquín Pardavé, Elsa Aguirre, Gloria Marín, Marga López, Sara García, Dolores del Río, Columba Domínguez, Mario Moreno Cantinflas y Jorge Negrete, quien le pidió al director Chano Urueta que no lo supusiera junto a él porque se veía más alto. Su primera oportunidad como estelar se la dio el productor Raúl de Anda, quien junto con Alfonso Rosas Priego lo lanzaron al estrellato al ofrecerle una cinta que resultaría un fenomenal éxito, titulada El Águila Negra, y poco después participó en otro gran éxito, Escuela de Vagabundos, junto a Pedro Infante y Miroslava Stern. El desaparecido histrión tuvo el privilegio de haber sido dirigido por sobresalientes realizadores, entre los que destacan Emilio el Indio Fernández, Luis Buñuel y Roberto Gabaldón. En los años 70 bajó su participación en el cine, pero logra participar en Mecánica Nacional con Sara García y Manolo Fábregas. Casanova hizo algunas telenovelas y su última aparición en la pantalla chica lo hizo en el año del 2007. ¿Cuál era el postre favorito del ídolo de México? El ejercicio impidió que la condición física del actor no fuera afectada por su forma poco sana de comer. Cuando se habla de Pedro Infante en México, su figura se liga a las arriesgadas suertes que hacía sobre la motocicleta, la costumbre de comer tacos placeros con los trabajadores de obras, así como a la maestría con la que podía pilotear un avión. Sin embargo, algo que no todos sus fanáticos saben es cuál era el postre favorito de la estrella. Uno de los amigos y directores que conocieron a Pedro Infante en la época de oro fue Ismael Rodríguez, quien, a pesar de solamente haber grabado con el actor varias películas, entendía muy bien la forma en la que se expresaba el ídolo de Guamúchil y cómo era en la vida real. Tal era el acercamiento de ambos que Rodríguez sabía muy bien que el postre favorito de Pedro Infante era el helado, alimento que podía comer a grandes cucharadas sin inmutarse. Cuenta la leyenda de ambos que un día el intérprete de Amorcito Corazón invitó al realizador a comer este producto en una heladería y que mientras Pedro daba bocados enormes sin problemas, el director padecía de dolor de cabeza que habitualmente siente la gente cuando come alimentos congelados. La forma de comerse las bolas de nieve casi enteras ocasionó la risa de Ismael Rodríguez, así que decidió introducir esta característica en una de sus películas, y esta sería En qué te ha dado esa mujer. En la secuencia se puede ver a Pedro Chávez Pérez entrar a una heladería y pedir un Pedro Chávez Special, postre que acababa devorando a grandes bocanadas mientras le hacía gestos a la cámara de que esto no le causaba ningún tipo de dolor en el cráneo. Este platillo contiene fresas, helado de vainilla, crema de chantilly y mermelada, lo cual lo hace sumamente dulce. El apetito voraz de Pedro Infante fue uno de los secretos de voces durante los años de la época dorada del cine mexicano. Algunos aseguraban que el cantante podía comerse 2 pollos rostizados y después devorar el helado preparado. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que el intérprete mantenía su estado físico gracias a la cantidad de ejercicio que hacía durante las horas que pasaba a diario en el gimnasio. Además de las sesiones con sus herramientas de ejercicio en casa, la estrella de A Toda Máquina solía viajar en bicicleta, correr, remar en el lago de Chapultepec, etcétera, etcétera. José Luis Vargas Aguilar
investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán, aseguraba que el actor fue diagnosticado con diabetes, lo cual lo hizo continuar con una sobrecarga de ejercicios hasta el día de su muerte. El gran físico que conservó el histrión hizo que solamente sus familiares o conocidos conocieran ese padecimiento, el cual estuvo lejos de provocar su muerte, ya que lo que no pudo hacer la enfermedad sí lo hizo un choque de avión el día 15 de abril de 1957, supuestamente cuenta la historia. Estamos hablando de Lilia Durán, quien compartió créditos con el ídolo de México en la película Escuela de Vagabundos, en donde interpretó a Patty, rival de amores del personaje de Miroslava. En el año de 1955, el llamado ídolo de México protagonizó la película Escuela de Vagabundos, junto a Miroslava Stern, una de las actrices más bellas del cine de oro. La cinta fue una versión de Mirelle We Live de 1938 y estuvo basada en un argumento de J. Hebner. Además contó con la dirección de Rogelio A. González, así como la participación de grandes estrellas como Blanca Castejón, Anabel Gutiérrez, Eduardo Alcaraz, Dolores Camarillo, Ramón Valdés y Liliana Durán. Esta última, familiar de un político muy importante. Liliana Durán Leal nació en Elda, Alicante, en España, el día 2 de mayo del año de 1932. Sin embargo, a consecuencia de la guerra civil en aquel país, con tan solo 7 años de edad, se mudó con toda su familia a México, lugar en donde creció y comenzó su carrera como actriz, pues en el año de 1949 debutaría en el teatro. Pues bien, gracias a su talento, un año después, logra saltar a la pantalla grande con la película Donde nacen los pobres, estelarizada por Gloria Lozano, Amanda del Llano y el galán Abel Salazar, quien era conocido por su trabajo en el cine de oro y por ser yerno de un presidente de México. El director de esta cinta, José Díaz Morales, la invitó a participar en otras 7 largometrajes, uno de ellos Salón de Belleza. Posteriormente hizo Noches de Perdición, La Mentira, Prefiero a tu papá y El dinero no es la vida, la cual popularizó su imagen y la hizo conseguir papeles importantes en otras producciones. Ya en los años 50, Liliana Durán logró trabajar con Pedro Infante en 2 películas, El Mil Amores, en donde también compartió créditos con Joaquín Pardavé y Rosita Quintana, y en Escuela de Vagabundos, considerada una de las mejores comedias en la historia del cine mexicano. Aunque consiguió mucho éxito en México, su última cinta fue El Sultán Descalzo, al lado de Germán Valdés Tintán, pues tras casarse con el publicista mexicano Héctor Quintanilla, se mudó a Venezuela, país en donde trabajó en la televisión y el cine, y además logró su consagración definitiva. Lilia Durán fue hija del Expósito Durán, quien había sido gobernador de Gerona, una ciudad española, ubicada en la comarca de Girones, en la comunidad autónoma de Cataluña. El político tomó el poder representando a la Confederación Nacional del Trabajo, una confederación de sindicatos. Sin embargo, años después, Durán y su familia dejaron el país para vivir en México, y en donde su hija comenzó su carrera como actriz, y después ésta se mudó a Venezuela, en donde continuó con su trabajo en telenovelas como ¿Qué pasó con Jacqueline?, La Usurpadora, Raquel Alejandra y Estefanía, haciendo el papel de villana. El trágico final de Ramón Gay, el actor de la época de oro que fue asesinado por celos. Se cuenta que el actor estaba en una de sus mejores épocas de reconocimiento en el cine de oro cuando falleció. Ramón Gay fue un actor de la época de oro del cine mexicano, quien llevaba pocos años de una exitosa carrera en la pantalla grande, cuando su asesinato sería planeado hace 61 años por el ex esposo de una de sus mejores amigas, Evangelina Elizondo, quien se acababa de divorciar del ingeniero. Elizondo se casó con el ingeniero petrolero José Luis Paganoni
cuando éste todavía estaba legalmente unido con Celia Centeno y vivía una vida marital con Lili Yayel, ya que el ingeniero no aceptaba dejar a una mujer para poder comenzar una relación con otra. Cuando la actriz le pidió el divorcio, comenzó una pelea que duró meses. Elizondo llamaba la atención por su belleza. Incluso fue nombrada como las piernas más bonitas de México. Algo que su pareja no soportó, ni cuando ya había comenzado su divorcio. En varias ocasiones, relató la actriz a medios, él, alcoholizado, iba a buscarla por las noches a diferentes lugares en donde sabría la encontraría trabajando. Sus encuentros siempre terminarían en gritos y jaloneos. La situación se agravó cuando en mayo Evangelina y Ramón Gay participarían en la obra de teatro 30 Segundos de Amor, en el Teatro Rotonda, y el matrimonio había sido oficialmente disuelto. Los actores, entonces, fueron los protagonistas de la puesta en escena por varias semanas, en las que no faltaba la presencia de Paganoni. Según los reportes que dieron en la época, el ingeniero ya habría comenzado a idear cómo haría que la actriz volviera a sus brazos. No se sabe en qué consistía su plan, pero su arma calibre 38 lo acompañó la última vez que fue a buscar a Elizondo. El dueño de un restaurante que frecuentaba José Luis Paganoni, llamado Villafontana, aseguró a la revista de una aerolínea que siempre estuvo en la mente del ingeniero terminar con la vida de las protagonistas de las aventuras de Carlos Lacroix y a su esposa. La actriz, que saltó a la fama por su doblaje de la Cenicienta, aseguró que veía a Gay como un buen amigo, pero él le había propuesto varias veces salir a cenar después de sus presentaciones, cortejándola. Finalmente, ella aceptaría la noche del 27 de mayo del año de 1960, después de que había peleado con Paganoni fuera del teatro. Luego de cenar en el Hotel Paseo, Ramón llevó a su compañera hasta su domicilio en Río Rin número 60, a las 2 de la mañana. Ambos artistas se encontraban platicando y Elizondo escuchó cómo alguien golpeó su ventana. Nuevamente era Paganoni. Ella salió del automóvil para abordar el suyo, pero comenzó otra nueva discusión. Lamentablemente, ahora estaba presente Gay, quien quiso defender a su amiga. La discusión se convertiría en una pelea física y mientras ambos se golpeaban, el ingeniero sacó su arma y disparó al suelo, a la mano y al pecho de Gay. Este último balazo terminó en una hemorragia al atravesar varios órganos vitales. La protagonista de Educando a Papá aseguró que se tiró al suelo por 15 minutos, gritando por ayuda y dando palabras de aliento a su compañero, que le decía que le dolía mucho el pecho. La Cruz Roja llegó y se llevó al actor al hospital Rubén Leñero, en donde murió desangrado la mañana del 28 de mayo de 1960. A las pocas horas, José Luis Paganoni se entregó a las autoridades, asegurando que había reaccionado así al sentir celos por encontrar a su exesposa cometiendo actos inmorales dentro de un automóvil. Fue encarcelado, pero gracias a sus influencias salió a los pocos años. Una diva en el olvido. La historia de Leticia Palma transcurre al estilo de Sunset Boulevard, en donde una talentosa y hermosa actriz de antaño vive añorando sus glorias pasadas, olvidada por su amado público. La vida artística de Leticia es, sin lugar a dudas, una historia digna de ser contada, sobre todo por la huella imborrable que dejó en las páginas del cine mexicano. La hermosa Zoila Gloria Ruiz Moscoso, conocida en el medio artístico como Leticia Palma, nacería el día 23 de diciembre del año de 1926 en Paraíso, Tabasco, y su extraordinaria belleza y gran talento le convertiría en una de las estrellas más taquilleras de su tiempo. Compartiría créditos con las grandes figuras de la llamada época de oro del cine mexicano. La primera aparición cinematográfica de la hermosa tabasqueña tuvo lugar en la cinta Yo bailé con Don Porfirio, dirigida por Gilberto Martínez Solares,
en el año de 1942, en donde actuó Joaquín Pardavé, y en 1943 participaría en El hombre de la máscara de hierro. En 1949 trabajó junto a Tintán en No me defiendas, compadre, dirigida por Gilberto Martínez Solares. También participó en Escuela para casadas del cineasta Miguel Zacarías, y su gran oportunidad llegaría ese mismo año, pues protagonizó una serie de películas en donde dio gala de sus dotes histriónicos y seductores. La primera de ellas fue Cuatro contra el mundo de Alejandro Galindo. Después vendría Hipócrita, dirigida por el cineasta español Miguel Moraita. Este haría de Leticia su actriz fetiche, ya que protagonizó varias de sus películas interpretando a exquisitas orquídeas de la noche que son abusadas por los hombres y que para encontrar escapatoria a su cruel destino llegan a límites insospechados. En Hipócrita, Leticia Palma interpreta a una gran joven hermosa con el rostro marcado, enamorada hasta la locura de un músico, interpretado por Luis Beristain, quien la convierte en musa inspiradora de la canción que da título a la cinta. En esta turbulenta historia, la hermosa joven termina en manos de un despiadado criminal interpretado por Antonio Badú. Gracias al gran éxito que obtuvo esta cinta, Leticia Palma viaja a Nueva York a presentarla. Pronto llegó otro proyecto bajo el mando de Moraita, que se tituló Vagabunda, en donde se reencontró con Badú y Beristain. Pero aquí interpretó a una joven rumbera que se enamora de un sacerdote que ha perdido la memoria. Después, al lado de Pedro Armendáriz, interpretaría a otra trágica damisela en la cinta Escuela para casadas, también dirigida por Miguel Moraita. Esto ocurrió en el año de 1950. Así fue el amor eterno de Queta Labat y su esposo Armando Carrillo. Queta Labat tuvo un único amor, al que conoció mientras filmaba su segunda película de la época de oro del cine mexicano. La artista de 94 años será recordada por sus papeles en cintas como Las colegialas, Soy charro de Levita, El hombre sin rostro, Acá las tortas, Hombre sin alma, El derecho de nacer y otras más. También se codeó con grandes como Jorge Negrete, quien fue su amigo, Pedro Infante o Luis Aguilar, grandes de la época a quienes hasta besó como parte de su empleo. Pero Queta Labat solo tuvo un amor, y se trató de Armando Carrillo Ruiz, quien fue su novio por 8 años y su marido por 54. Ambos se conocieron cuando ella tenía 15 primaveras. La encargada de presentarlos fue María Elena Márquez, cuando ambas se encontraban grabando un proyecto audiovisual en el bello puerto de Acapulco. Me enamoré como idiota, me enamoré muchísimo. Me lo presentó María Elena Márquez porque ellos eran muy amiguitos de las películas, dijo la actriz del Cine de Oro, ante Maxime Goussay en una entrevista que se estrenó hace un año. En ese sentido, el romance nació en Costa de Guerrero cuando los dos hacían viajes en lancha a Puerto Marqués. Estuvieron un mes en Acapulco y luego, cuando regresaron a la Ciudad de México, él iba a verla a casa y tuvo que hablar con el papá y el hermano del artista. Por otra parte, indicó que pudo grabar muchas películas porque Armando Carrillo Ruiz comprendía su profesión y porque contó con la ayuda de su mamá y su suegra. Queta Labat también reveló que tuvo invitaciones a cenas, pero nunca aceptó porque consideró que podía faltarle el respeto a su esposo. Además, él le decía que debía enfocarse a su trabajo y no asistir a cócteles o fiestas. Me casé a los 23 y fui muy feliz, pero como todos los matrimonios, tuvo sus pros y sus contras. Realmente, todo lo pude sortear. Fui muy feliz con mis 4 hijos porque son maravillosos, dijo la actriz del Cine de Oro, quien falleció a los 94 años de edad. Enriqueta Margarita Labat Bayona, mejor conocida como Queta Labat, fue una reconocida actriz de la época del Cine de Oro mexicano, con una trayectoria intachable, pues también durante 70 años cuidó su imagen. Participó en más de 100 películas, entre estas
tenemos la de Dos tipos de cuidado, protagonizada nada más y nada menos que por dos grandes de la pantalla mexicana, Pedro Infante y Jorge Negrete, bajo la dirección de Ismael Rodríguez. En Dos tipos de cuidado, Jorge Bueno, personaje de Jorge Negrete, ama a Rosario, quien es prima de Pedro Malo, interpretado por Pedro Infante. Por su parte, Pedro está enamorado de María, hermana de Jorge. Durante un año, Jorge se ausenta del pueblo y al regresar, se lleva una gran sorpresa al enterarse de que Pedro se casó con Rosario. Herido y resentido, Jorge comienza a cortejar a Genoveva, personaje de Queta Labat, hija de un general. Dos tipos de cuidado fue una película maravillosa. Lleva 60 y tantos años de filmada y sigue vigente. Para mí es importantísima. Es una delicia de película. Así lo comentó Queta Labat en una entrevista. Sobre cómo fue trabajar con Pedro Infante en el programa 24 por segundo, dijo que el ídolo de Guamúchil era un hombre juguetón y muy dicharachero. Con respecto a Negrete, la actriz mencionó que era muy serio y gustaba invitar pan con café. Don Jorge a todos nos invitaba todas las tardes, cargaba una cantidad enorme de pan de dulce que le gustaba mucho y nos invitaba a todos pan con café. Y tristemente, amigos, Queta Labat murió a los 94 años de edad el día 4 de diciembre del 2023, a causa de un problema de salud derivado de un cáncer de mama que le diagnosticaron en el año del 2019. En sus últimos años de vida se convirtió en toda una TikToker, compartiendo sus recetas de cocina, anécdotas actorales, pensamientos y reflexiones. Sus últimos momentos los pasó en su hogar en la Ciudad de México, junto a sus hijos Teresa, Pablo, Armando y Enrique, fruto del matrimonio que tuvo con el cinematógrafo Armando Carrillo Ruiz, fallecido en junio del año de 1994. Estaba contenta, no hablaba ni se expresaba, pero su actitud era de estar contenta y unas horas después tuvo una exhalación final y con una sonrisa en su bella cara. Hasta aquí quedó, comentó Armando Carrillo en una entrevista con medios de comunicación. Bella actriz del cine de oro, fue reconocida por tener la cintura más pequeña de la gran pantalla. Esta bella actriz del cine de oro se consolidó como una de las más talentosas y bellas en la pantalla grande. Precisamente, una de las estrellas que brilló dentro de la gran pantalla en la época más prolífica del cine mexicano fue María Victoria, quien además de ser actriz, también forjó su carrera como una destacada cantante y comediante. Dentro de su filmografía existen más de 40 títulos, entre los que destacan diversas obras que realizó para cine y televisión, donde actúa además con diversas estrellas del cine de oro. Vale la pena destacar, además, que María Victoria Gutiérrez Cervantes tiene una destacada trayectoria en el cine. También triunfó en lo que se refiere a la música e ingresó al mercado discográfico a finales del 2013 con su colección La música de mis películas. Debido a su trayectoria, ganó diversos premios y fue nominada a otros destacados galardones. Tal es el caso de los premios, donde fue nominada en 2003 como Mejor Primera Actriz, además de que ganó 2 veces el premio La Diosa de Plata de Pesime, en 2006 y en 1981. A estas preseas sumó los premios Califa de Oro en el año del 2009, donde se le premió a su trayectoria como actriz. La cantante y actriz se convirtió en un ícono de la belleza a mediados del siglo XX. Esto principalmente gracias a sus presentaciones en teatros y cabarets, en donde su delineada figura y sensuales movimientos a la hora de cantar la hicieron acreedora al apodo de la vampiresa. Y es precisamente bajo este panorama en que María Victoria se consolidó como un ícono en la pantalla grande, que su talento y su belleza fueron unidos y nunca más separados ante el público, por lo que fue reconocida además como la actriz con la cintura más definida de la pantalla. Actualmente, la famosa tiene 90 años de edad
y recientemente causó polémica luego de que se trascendiera que la famosa se uniría a la lista de famosos que tendrá una serie biográfica. Y su hijo, el productor musical Rubén Cepeda, habría dado a conocer que tanto Araceli Arámbula como Salma Hayek son destacadas candidatas para protagonizar este proyecto. Sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas. El romance prohibido que trajo ruinas y miserias para el Borolas. Joaquín Vargas García, comediante mejor conocido como el Borolas, terminó en la calle y estafado por su último amor. En el cine de oro, no todo fue glamour. Tal es el caso que ya te hablamos del actor que gastó su fortuna entera por apoyar a una joven y terminó en el olvido. Una situación similar le ocurriría a Joaquín Vargas García, el comediante que es mejor conocido como el Borolas, y que saltó a la fama gracias a las carpas, al realizar interpretaciones en la época dorada de la cinematografía nacional. El humorista nació en Michoacán, exactamente en la ciudad de Morelia en el año de 1922, y tras realizar varios trabajos para sobrevivir, se mudó a la Ciudad de México y se adentró al mundo de la actuación. Y sería en el año de 1949 cuando llegó su primera oportunidad de debutar en el séptimo arte, pues el histrión lituano Stanislaw Szylinski lo ayudó a quedarse con un personaje secundario en la cinta Nosotros los rateros del año de 1949. Desde entonces, Joaquín Vargas García no paró y llamó la atención de figuras de la talla de Germán Valdés Tintán. Incluso participó junto a él en proyectos como No me defiendas, compadre y El Rey del Barrio. Luego de dedicarse por años a la comedia, el Borolas adquirió gran renombre. En el ámbito amoroso se dijo que sostuvo una relación con Eva Bejarano. Sin embargo, también se rumora que el humorista tuvo un romance y hasta vivió con Roberto Cobo, protagonista de la película Los Olvidados. Roberto Cobo y Joaquín se involucraron sentimentalmente. Se comenta que la pareja vivía en un departamento en la zona de Tlatelolco de la Ciudad de México. En algún momento quisieron hacer pública su relación. Sin embargo, la sociedad de aquel entonces no estaba preparada para ese tipo de noticias. Esa situación los llevó a guardar silencio. No obstante, ambos terminaron porque un día supuestamente Roberto intentó quitarle dinero a El Borolas para comprar estupefacientes. Ambos se enfrascaron en golpes y rompieron, lo que deprimió al comediante. Luego, el cómico entró en un círculo vicioso de perdición, al grado que Mario Moreno Cantinflas intervino y lo introdujo a la masonería. De ahí, a Joaquín Vargas García le empezó a ir mejor, y hasta le llegó su papel de Patiño en La criada bien criada. Pero desafortunadamente, para los inicios de los años 80, el famoso conoció a un joven bailarín que lo estafó. El muchacho lo introdujo nuevamente al mundo del alcohol y las drogas, hasta que esta situación lo llevó a la muerte por un paro respiratorio el día 13 de mayo del año de 1993. Y fue así que un amor prohibido llevó a la ruina y miseria al Borolas, pues en ese momento el actor del cine de oro no podía ser abierto con sus preferencias debido a que exponía el escario público por la falta de apertura en las mentalidades. Promesa que selló los labios de Chachita sobre la figura de Pedro Infante. Evita Muñoz no le gustaba participar en los homenajes para el ídolo de México. Tras el supuesto fatídico accidente aéreo de Pedro Infante, Evita Muñoz Chachita no quiso volver a hablar sobre él, a pesar de que fue uno de los más cercanos compañeros de cine y además su compadre. Chachita, quien fue una de las niñas actrices más importantes de la época de oro del cine mexicano, compartió créditos por primera vez con Pedro Infante en la película Nosotros los pobres del año de 1948, cinta que protagonizaron juntos. Chachita e Infante lograrían hacer que la relación fraternal que gozaban en la pantalla grande dentro de las películas pasara a la vida real, pues a pesar de la diferencia de edades, se volvieron muy cercanos.
Luego de que estelarizaron juntos otras dos exitosas películas, debido a que ya no había una comunicación constante, la buena relación que tenían entre ambos se fue disolviendo hasta quedar en casi nada. No obstante, casi al mismo tiempo, Evita comenzó una muy fuerte amistad con Irma Dorantes, con quien se identificó casi de inmediato, ya que eran de la misma generación de actrices. Irma, por su parte, también había desarrollado una fuerte conexión con Pedro desde su participación en No desearás la mujer de tu hijo, aunque esta relación derivó en el romance más importante en su vida. Ya que Chachita era considerada por Irma como una de sus mejores amigas, la fue integrando a su familia, haciendo inevitable que la amistad entre Chachita y el ídolo de Guamúchil reviviera. Fue tan fuerte la amistad entre los actores que Muñoz fue la madrina de bautizo de Irma Infante, única hija de Dorantes e Infante. En varias reuniones familiares o celebridades, los tres se presentaban juntos y era evidente que se habían convertido en familia. Sin embargo, todo cambió con la desaparición de Pedro Infante. Durante más de 50 años, Chachita evitó responder preguntas sobre Infante y no asistió a los homenajes póstumos que se hicieron en honor al cantante en el Panteón Jardín, por lo que comenzaron a surgir rumores en los que apuntaban que Pedro la habría llegado a maltratar. Claro, durante el rodaje de Nosotros los Pobres, o Ustedes los Ricos, o tal vez en Pepe el Toro, que por eso la histrioniza no quería nunca hablar de él. Pese a que Chachita nunca desmintió esta información, sí llegó a decir en varias ocasiones que había preferido no hablar de su fallecido amigo porque siempre que en una entrevista se trataba de ella, la prensa preguntaba por el sinaloense y se había cansado de esa situación. Aunado a ello, estaba comprometida a no fomentar los falsos rumores sobre el protagonista de Tizoc, Amor Indio, con algún comentario que el público pudiera tomarse mal. La película que cambió el género del terror en México. A la fecha, diferentes blogs, portales especializados en cine y otros especialistas consideran que el cine de terror de Carlos Enrique Taboada es el más emblemático. En unos días se cumplirán 58 años del estreno de Hasta el viento tiene miedo de Carlos Enrique Taboada, y sitios especializados en cine y en el género de terror concuerdan que ningún trabajo mexicano se ha acercado al director y que aún se está muy lejos de ello. Tan solo el primer minuto de la cinta es suficiente para tensar a los más acérrimos fans del cine del horror. En tanto, la revista Rolling Stone llegó a publicar que el trabajo de Taboada vino a aliviar una serie de estrenos sesenteros llenos de audiencia y vicios con el cine de ficheras. Pues mientras cineastas lucraban con el erotismo y la vulgaridad, el director de terror optó por el suspenso, historias entrelazadas con el misticismo antiguo, fantasmas, ocultismos y otras características que aprecian los fans del cine gótico en cuanto a preferencias profanas. Nuestra época del cine de oro había terminado y el surgimiento de producciones de comedia y de ficheras abarrotaban las salas de cine. A lo largo de Taboada, optó por escribir historias sobrenaturales que despertaron las pesadillas de las audiencias. Antes de ser estrella de la pantalla grande, la actriz estudió odontología, carrera que abandonó para triunfar en el cine. Las estrellas del cine de oro siguen siendo de las más recordadas y queridas de la industria, pues sin duda marcaron un precedente en lo que respecta al séptimo arte de nuestro país. Una de ellas es la bella actriz Beatriz Aguirre, actriz que conquistó la pantalla grande con la belleza, aunque antes de llegar a las marquesinas estudiaba para ser dentista. Sin embargo, sufriría una trágica muerte por tristeza, según aseguró su hija. Beatriz Ofelia Aguirre Valdés nació en Coahuila el día 21 de marzo de 1925 y fue conocida solo como Beatriz Aguirre, por lo que algunos han pensado en que es hermana de Elsa Aguirre. Tuvo una prolífica carrera como actriz de teatro,
cine, televisión y doblaje. Estuvo casada con el director Guillermo Romano, que prestó su voz en muchas series animadas y falleció en el año del 2018, y con quien procreó 2 hijos, Carlos y Fabiola. Lo que pocos saben de Beatriz es que antes de llegar al cine estudió odontología, por lo que sus planes eran convertirse en dentista, pero abandonó la carrera para dedicarse a la actuación, donde debutó en el año de 1944, en la película La monja alférez, junto a la diva del cine de oro María Félix. Luego de filmar 8 películas, entró a estudiar actuación al Instituto Nacional de Bellas Artes. La actriz falleció el domingo 29 de septiembre del 2019 a los 94 años de edad, noticia que fue confirmada por la ANDI y causó una gran tristeza en el medio. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la ANDI México comunican el fallecimiento de la actriz Beatriz Aguirre, la cual tuvo una prolífica carrera como actriz dentro del teatro, cine, televisión y doblaje. Además, perteneció a la llamada época de oro del cine mexicano. Publicó la asociación mediante su cuenta de Twitter. De hecho, me atrevería a decirte qué tristeza. Desde que se fue mi papá cambió todo, explicó Fabiola Stevenson, hija de Beatriz, quien asegura que su madre enfermó de bronquitis y no pudo recuperarse. Perdió las ganas, estaba lista, dijo su hija. Su última interpretación fue en la telenovela Ni contigo ni sin ti, en la que apareció como la abuela del protagonista, la actriz Laura Carmín. ¿Quién fue el mejor cómico? ¿Tintán o Cantinflas? Esto dice la inteligencia artificial. Pocas cosas dividen tanto a los mexicanos como elegir a su cómico favorito de la época de oro del cine mexicano. Pero esto es lo que dice la herramienta de Google. Mario Moreno y Germán Valdés son 2 de los nombres más importantes de la comedia en México. No solo nacional, sino de toda Latinoamérica. Ambos brillaron con luz propia y ganaron millones de seguidores, que hasta la actualidad siguen resaltando sus virtudes. Sin embargo, el debate sobre quién de ellos fue el mejor en su ramo no es algo sencillo, pues la comedia física e irreverente de Tintán y las más tradicionales y verbales de Cantinflas tienen millones de seguidores en el país. Pero ahora, la inteligencia artificial de Google, Bard, elige a su favorito. La respuesta a esta pregunta es incluso difícil para la inteligencia artificial, considerada una de las más poderosas en su categoría. Según Bard, ambos cómicos tuvieron logros que permitieron colocarlos en un estatus superior. Pero en el caso del Mimo de México, por ejemplo, resalta la obtención de Globo de Oro por su participación en la cinta La Vuelta al Mundo en 80 días. Y en el caso de Tintán, la herramienta de inteligencia artificial resalta la creación del pachuco, todo un estilo importado de los migrantes que viajaron a los Estados Unidos como parte del programa Bracero, el cual ha perdurado a lo largo de los años. Es difícil decidir quién fue el mejor cómico, ya que ambos tenían sus propias fortalezas y debilidades. Tintán era más un actor de comedia física, mientras que Cantinflas era más un actor de comedia verbal. Tintán también era más versátil, ya que podía cantar, bailar y tocar varios instrumentos musicales. Mientras, por su parte, Cantinflas tenía un personaje más definido, que era el de un hombre humilde y de buen corazón, además de que siempre se salía con la suya. Esta es la historia de Pedro Infante que pocos conocíamos, la de su hija que murió trágicamente estando embarazada. Junto a su primera esposa, María Luisa León, el famoso actor del cine de oro adoptó a la hija de su hermana. Pedro Infante es recordado como el gran ídolo de la pantalla grande en la época de oro del cine mexicano, y su desaparición en la cúspide de su carrera ha generado todo tipo de leyendas. Pero lo que sí es verdad es que fue un hombre coqueto y que tuvo hijos con 2 mujeres. Además,
una niña que adoptó junto a María Luisa León, joven con una historia poco conocida, que murió trágicamente cuando estaba embarazada. Infante y su esposa no pudieron tener hijos propios y decidieron adoptar una, Dora Luisa Infante León, quien era sobrina del actor. La pareja comenzó a cuidar de la pequeña que se llamaba Dora Luz, hija de Carmela Infante, hermana del actor, quien por cuestiones personales y de pareja no pudieron hacerse cargo de la niña, por lo que decidió encargarla. Además, Pedro tuvo 2 hijos con Guadalupe Lupita Torrentera, Margarita y Pedro Jr., y una niña con Irma Dorantes. La situación le generó problemas, pero poco a poco las cosas fueron cambiando, hasta que la pequeña comprendió que tenía 2 mamás. Después de la muerte del cantante de Amorcito Corazón, hecho que sucedió supuestamente el 15 de abril del año de 1957 a causa de un supuesto accidente aéreo, la niña no recibió el mismo amor que tenía, pues su madre adoptiva, María Luisa León, era de un carácter más duro y frío que el de Pedro, quien mostraba un gran amor por su hija. Intentando huir de la vida que llevaba junto a su madre adoptiva y primera esposa del conocido actor y cantante, Dora Luisa Infante se casó al cumplir la mayoría de edad, en el año de 1973, pero la vida le tenía destinado un amargo final, igual que a su padre, pues el día 17 de febrero de 1974, tan solo 11 meses después de su boda y estando embarazada, la joven tuvo un accidente en auto y le quitó la vida. 5 fotografías más sensuales de la actriz checoslovaca. Miroslava es uno de los rostros más bellos de la época de oro del cine mexicano. Su vida fue una tragedia. La joven modelo y actriz checoslovaca, Miroslava Stern, fue uno de los rostros más bellos y admirados por millones de seguidores del cine mexicano durante la época de mayor proyección del séptimo arte para nuestro país. Miroslava llamó mucho la atención desde su incursión en el cine mexicano, primero por su belleza, pero también por su talento y carisma. No por nada, fue nominada a un Ariel por su trabajo en Las 3 perfectas casadas, del director Roberto Gabaldón, y es recordada por 2 trabajos en los sets de cine que han trascendido en el tiempo. La primera es una de las comedias más interesantes y divertidas de la cinematografía del ídolo mexicano Pedro Infante. Nos referimos a Escuela de Vagabundos, en la que hizo mancuerna con gente como Óscar Pulido, Blanca de Castrejón, Anabel Gutiérrez y Óscar de Pinedo. Y desde luego contó con la belleza de Miroslava Stern. La segunda fue la obra de Luis Buñuel en Ensayo de un crimen. Lastimosamente para ella y para el público mexicano, esas 2 cintas fueron las últimas con corta carrera. Esto luego de que atentara cruelmente con su vida el día 9 de marzo de 1955, cuando la joven contaba con apenas 29 años de edad. Se dice que no era la primera vez que la joven atentaba contra su vida. A los 16 años también lo intentó, luego de enterarse de que por ahí hubo un asesinato entonces del que era su novio. Sin embargo, en aquel marzo del 55 no hubo manera de detenerla y perdió la vida luego de ingerir una gran cantidad de barbitúricos. Guapa actriz de la época de oro, cayó en esta adicción y murió en el olvido. Tras ser uno de los rostros más recordados de la época de oro, esta guapa actriz cayó en la decadencia y en una adicción que le arrebataría la vida a muy temprana edad. Se dice que muchas de las estrellas de la época dorada terminaron en el olvido y el abandono, por lo que no es sorpresa de que protagonistas importantes de películas y de ser consideradas las más guapas y talentosas del momento terminaran en precarias condiciones y con un futuro incierto. Tal es el caso de Verónica Laque, la guapa actriz estadounidense que creó el clásico peinado peekaboo, que hasta el 2022 es considerado uno de los favoritos. Pues tras ser la mujer más bella de la década de 1940, la famosa desarrolló una terrible adicción que más tarde le arrebataría la vida. Sin embargo, poco antes de su muerte, la bella actriz se convirtió en un tema mundial y todos querían ayudar a quien alguna vez formó parte de la película como Vuelo del Águila,
Hold Back Till Dawn, Los viajes de Sullivan o El Cuervo, esta última junto a Alan Ladd. Constance Frances Mary Auckland, nombre real de la famosa, quien nació el 14 de noviembre de 1922, pero fue hasta los 17 años cuando apareció por primera vez en la gran pantalla, con un personaje antagónico en Sorority House. Años más tarde, cambió su nombre artístico a Veronica Lake. El apellido era una referencia a sus hermosos ojos azules, según confesó después a su salto a la fama. Tanto fue el impacto de su talento que en 1941 firmó contrato por 8 años con Paramount Pictures. Sin embargo, cuando este finalmente llegó a su fin, la empresa no se la renovó, y de ahí comenzó la decadencia de la celebridad, quien además se casó con el director John S. Dudley en 1940 y con quien tuvo una hija en 1944. Contrajo matrimonio con André de Toth. Ese mismo año perdería un bebé. Un año más tarde, celebró la llegada de su segundo hijo y en el 48 tuvo otra hija, mientras que el penúltimo de sus matrimonios ocurrió en el 55 con el músico Joseph McCartney. Aunque no se sabe con exactitud cómo inició a desarrollar problemas de adicción con el alcohol, se cree que habría sido poco después de su decadencia como celebridad. Con poco más de 30 años de edad, Veronica Lake reapareció en el ojo público, pues mientras trabajaba como camarera en un hotel de Manhattan, se cuenta que un periodista la reconoció y compartió la historia, hecho con el que la actriz pudo volver a los escenarios, aunque no de la forma gloriosa a la que estuvo acostumbrada por casi una década, ya que de ser la guapa actriz, arrancó nuevamente su carrera como presentadora y más tarde llegó al cine con una película que no fue precisamente la favorita de muchos. Tanta fue su importancia en el mundo del cine que en 1960 recibió una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, mientras que en el 70 participó en su última película, Flesh Fast, no solo como actriz, sino también como coproductora. Ese mismo año publicó su autobiografía y se mudó al Reino Unido, donde conoció a su cuarto esposo, Robert Carleton Munro, pero 3 años después regresó a su país de origen. Finalmente, la guapa actriz de la época de oro fue ingresada a un hospital de Vermont, Estados Unidos, donde fue atendida por un fuerte dolor abdominal del que más tarde los médicos descubrieron que era una cirrosis, debido a su adicción al alcohol. Fue diagnosticada con hepatitis C, insuficiencia renal. Tras 4 días internada, Veronica Lake finalmente falleció un 7 de julio de 1973 a los 50 años. Lo que más ha sorprendido en el mundo del cine es que la actriz murió sola, sin recibir ni una visita de alguno de sus hijos. Sin embargo, más tarde se supo que su amigo Donald Byrne le cumplió su última voluntad y esparció sus cenizas en el mar de las Islas Vírgenes. El trágico fin de la hija de Columba Domínguez y Emilio el Indio Fernández. Jacaranda, la hija de los actores, habría fallecido frente a sus amigos. Su muerte quedó en el misterio, debido a que su madre y su hermana nunca aceptaron la versión oficial de los hechos. La relación entre Columba Domínguez y Emilio el Indio Fernández acaparó la atención de la prensa nacional cuando inició y a lo largo siguió acaparando miradas cuando se fueron dando a conocer los problemas que existían entre los actores, como la trágica muerte de su hija Jacaranda. Columba y el Indio Fernández comenzaron su romance entre los sets de filmación. La actriz habría llamado la atención del que la descubrió y fue su mentor, pues pronto le pidió ser protagonista de una de sus películas, titulada Pueblerina, en el año de 1948, en la que él fue el director. Gracias al éxito con este proyecto, el actor decidió mantener a Columba como parte del elenco de otras películas que también él dirigía, lo que habría llevado a que ambos se enamoraran uno del otro y decidieran formar una pequeña familia. Inclusive, decidieron llegar al altar en secreto, según relató la actriz.
En el año de 1952, cuando nació Jacaranda, pese a que pareció que la feliz historia entre la estrella del cine estaría comenzando, Domínguez sorprendió cuando le dio a conocer que debido a los constantes rumores sobre la infidelidad de su pareja en el año de 1953, decidió partir de su casa con su hija. Jacaranda entonces tuvo que vivir entre la casa de su padre y su madre, entre México y países europeos. Mucho se rumoró acerca de que si en verdad los actores se divorciaron, pues en la época la prensa aseguraba que Emilio esperaba que en algún momento la madre de su segunda hija volviera con él. Por su parte, Jacaranda decidió también incursionar en el séptimo arte con La hija del gallero, película en la que también participó su mamá. La vida artística de la hija del Indio Fernández continuó con algunos pequeños papeles, pero no alcanzaría la misma fama que sus padres, pues a sus 25 años de edad falleció de una forma trágica y misteriosa, la cual hasta la fecha no tiene explicación concreta. Sería en noviembre de 1978, cuando Jacaranda decidió organizar una fiesta en su casa ubicada en la colonia Cuauhtémoc. Todo parecía normal, hasta que los invitados tuvieron que presenciar cómo la joven actriz cayó desde el tercer piso de su hogar, muriendo de manera inmediata, cuando su cuerpo chocó contra el asfalto. Las autoridades clasificaron el hecho como una cosa de una mala decisión, mientras que algunas otras personas, como la misma Columba, aseguraron que fue un asesinato, pues siempre pensó que su hija nunca mostró signos de depresión, no llegó a externar inconformidad con la vida y tampoco eran descuidadas como para dejar que su cuerpo cayera al vacío. Según informaron los medios, Jacaranda, unos minutos antes de caer desde el balcón, habría discutido con algunas de sus amigas, Lidia Suárez, misma con la que compartía departamento. Pero los invitados no se atrevieron a asegurar que el fallecimiento de la actriz se hubiera debido a un asesinato. Supuestamente, lo que las autoridades manejaron como versión oficial fue que la hija de Columba sí discutió con Lidia, pero al intentar dejar de oírla, asomándose por el balcón, se habría trastabillado debido a que habría tomado alcohol. La fuerza con la que su cuerpo habría encontrado el barandal hizo que se cayera al vacío, versión que los invitados aceptaron, pero nunca Domínguez, la media hermana de Jacaranda, quien aseguraron que fue un asesinato. Jacaranda fue sepultada en el Panteón Jardín el día 24 de noviembre del año de 1978.